Buenas tardes. Lo primero de todo, bienvenidos a todas las personas que se han decidido apuntar a este seminario que hemos organizado desde la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, junto con con la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento. Tenemos con nosotros al ponente, que es Fernando Lamata. Fernando es médico psiquiatra, es experto en salud pública y gestión de servicios sanitarios, es miembro del panel de expertos en temas de salud del Consejo de Europa durante 2012 y 2016. Y seguro que si os metéis en Wikipedia podéis ver su dilatado currículum, donde ha ejercido funciones como consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, secretario general de Sanidad a nivel nacional, y actualmente ejerce el cargo de presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento. Bueno, ¿se me escucha antes de todo? Vale, perfecto. Y entonces, hace unos meses, desde la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, desde ARES, tuvimos una reunión con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, con la directora Pilar Aparicio, donde le planteamos las necesidades del colectivo de estudiantes, no, de residentes de medicina preventiva, y a cambio nos comentó cuáles iban a ser los próximos hitos para la especialidad durante los próximos meses. Y uno de estos iba a ser el tema que nos atañe hoy, la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea. Y justo hace apenas unas semanas, desde la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, se decidió enviar una carta a la presidencia del gobierno instando a que se aproveche esta oportunidad que se tiene para influir en la política del medicamento y conseguir algunas mejoras o algunos cambios que a continuación Fernando nos va a explicar. Así que, sin más dilación, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación bueno, y también por haber sido partícipe en la creación, porque esto ya no es tanto una asociación que invita a otra, sino dos asociaciones que lo construyen desde cero. Así que también está aquí en la reunión Juan José Rodríguez Sandín, presidente de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, y John Ander González Martín, coordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Un saludo a todos. Así que, Fernando, si cuando quieras comenzar. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a Ares por invitarme a participar en este seminario, en esta sesión sobre el acceso al medicamento, España en la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Robert Schuman, que fue uno de los fundadores de la Unión Europea, escribió que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, es decir, acciones, elementos que irían sumando. Al principio, en la Unión Europea, los temas de sanidad no tenían un gran papel y tampoco los temas del medicamento. Poco a poco fueron haciendo intervenciones que tenían que ver con sanidad desde otros ámbitos, política de consumidores, de medio ambiente, de trabajo, de desarrollo económico, y también empezaron a haber medidas en relación con sanidad, casi siempre relacionadas con crisis. Por ejemplo, pues el tema de la talidomida. Y entonces aparece la regulación de cómo autorizar los medicamentos y los ensayos clínicos. Y así fueron desarrollándose. En la sesión revisaré las principales instituciones de la Unión Europea, cómo influye ahora la Unión Europea en salud y sanidad, cómo influye en concreto en el tema de medicamentos, unas palabras sobre la presidencia española del Consejo, propuesta de nueva legislación farmacéutica y negociación del Tratado de Pandemias, y finalmente las propuestas de la Asociación por un acceso justo al medicamento en relación con estos temas. La Unión Europea tiene una red de instituciones. Las instituciones principales que definen la política serían el Consejo de la Unión Europea o Consejo, también se llama así simplificando, Consejo de la Unión Europea o Consejo, formado por los ministros de cada área, de economía o de trabajo, de interior, de justicia, de sanidad, que forman las distintas formaciones de ese Consejo de la Unión Europea. Es el órgano legislativo,
principal. Luego apareció el Parlamento y ahora es un procedimiento casi siempre de colegislación. Pero el inicio estuvo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Ahí está el ministro de Sanidad, o la ministra de Sanidad correspondiente, que se suele acompañar del embajador de la representación permanente en Bruselas, que llamamos la REPER, y que tiene como apoyo consejeros de la REPER, que son funcionarios de cada uno de los ministerios. En Sanidad, por ejemplo, ahora creo que está Enrique Terol, de representante en esa configuración de apoyo del Ministerio de Sanidad. Entonces, ese órgano es el que tiene, como digo, capacidad legislativa o colegislativa y se preside de forma rotatoria por cada país de la Unión Europea durante 6 meses. A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre le corresponderá nuevamente a España ese papel de presidir. Para darle continuidad a los asuntos y al debate de los temas y que no estén, digamos, cortados, suelen formar parte de un digamos, un conjunto de trío de presidencias los dos países que van a continuación. En este caso es Bélgica y Hungría. Y están participando en las reuniones preparatorias y luego copresiden esas reuniones. En segundo lugar, el Consejo Europeo. Estos son los presidentes o jefes de Estado y lo que tiene es una función representativa y de cumbre para orientar políticas. No tiene función legislativa ni ejecutiva, pero es el Consejo donde están los presidentes para debatir grandes políticas, grandes temas, y luego ya es el Consejo de Ministros, el Consejo de la Unión Europea o la Comisión los que van a desarrollar estos temas. En tercer lugar está, por tanto, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, que es el que tiene una capacidad de promover legislación, es decir, de proponer proyectos que luego van a debatir el Consejo y el Parlamento Europeo. En cuarto lugar, el Parlamento Europeo, que está formado por los miembros del Parlamento elegidos en cada país en función de sus poblaciones y que conforman ese órgano de representación directa, que al principio no existía, que se formó ya con esta Constitución en 1970, es más reciente, y que poco a poco ha ido ganando competencias. Poco a poco ha intentado que sea más parecido a lo que ocurre en los países donde el Parlamento es el órgano soberano que elige al gobierno, etc. Entonces, ahora lo que hace es colegislar, participar en la elaboración de los presupuestos, participar en la elección del presidente de la comisión y tiene, como digo, cada vez más funciones. Aparte de estos órganos que definen las políticas, está el Tribunal de Justicia, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones y otra serie de órganos que van elaborando decisiones y que van afectando a la vida de los ciudadanos y ciudadanas europeos. La función de la Unión Europea, sobre todo, reguladora. No tiene una capacidad de recaudar fondos y hacer política fiscal y política redistributiva. El presupuesto de la Unión viene de las cuotas de los países y suma un 1,5%, un 2% del PIB de todos los países, mientras que un presupuesto de un país, el presupuesto de España, suele ser el 40%, en algunos países hasta el 50% del PIB, porque lo que hacen es recaudar para redistribuir, financiar la sanidad, la educación, las pensiones, las políticas de desarrollo. Esto no lo hace la Unión Europea. Fundamentalmente hace, como digo, regulación y fijar estándares y controles, pero de alguna manera, a través de esas funciones, influye de manera muy importante en la vida de todos los ciudadanos. Con la pandemia de la COVID y la reacción a la pandemia, ha habido cambios. De hecho, el presupuesto de la Comisión aumentó, de la Unión Europea, perdón, aumentó del 1,5 al 2% del PIB y se creó un fondo, el Next Generation, para recuperar las economías y para salir de esta crisis con 750.000 millones de euros. Esto es muy importante y está cambiando un poco y reforzando el rol de la Unión Europea. ¿Cómo influye la Unión Europea en sanidad? Como decía al principio, no tenía competencias. El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
lo que dice es que todas las políticas de la Unión deben velar por la máxima salud de toda la ciudadanía europea, con carácter genérico. Luego, el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales establece el derecho a la protección de la salud, parecido a lo que hace nuestra Constitución en España respecto también al artículo 43 sobre el derecho a la protección de la salud. Para lograr estos objetivos, la Unión tiene una serie de herramientas. La primera, como decía, las normas, a través de los tratados, los reglamentos, las directivas, resoluciones, recomendaciones, conclusiones, hace una serie de elementos normativos que regulan el tema del tabaco o el tema del cáncer o el tema de la atención sanitaria transfronteriza o la tarjeta sanitaria europea, y va creando una serie de normas y de estándares que van organizando aspectos relacionados con la sanidad. Segundo elemento, sentencias del Tribunal de Justicia. A través de sentencias, por ejemplo, llegó la directiva de la atención sanitaria transfronteriza, porque en una sentencia determinó que un ciudadano de un determinado país tenía derecho a ser atendido en otro y reembolsada esa atención por su sistema de seguridad social cuando su propio país, el país de residencia, no le daba respuesta en un tiempo razonable. Esto fue un acontecimiento, una sentencia, la que trastocó el modelo de financiación y prestación de servicios y genera esa directiva de atención sanitaria transfronteriza. También ha ocurrido así con otras sentencias. Tercer lugar, la financiación de programas. El programa de salud plurianual de la Unión Europea, que financia Joint Actions, proyectos, grupos de trabajo, premios, contratos en distintos temas: tabaco, nutrición, cáncer, salud mental, en distintos aspectos. Fondos estructurales, fondos de cohesión, fondos de investigación muy importantes, el Horizon Europe, el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, a través de fondos va orientando también distintas políticas. Además, agencias, a través de agencias específicas que prestan servicios, como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, como la Agencia Europea del Medicamento, como la nueva Autoridad Europea para la Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud, creada a raíz de la pandemia de COVID, que también, como decía, muchas de las estructuras de la Unión Europea se han ido creando en respuesta a crisis, a situaciones como nos ha ocurrido con la pandemia. En siguiente lugar, orientación política. Orientación política a través de grupos como este que citaba Antonio, en el que yo pude formar parte, el panel de expertos en formas eficientes de invertir en salud, que asesoraba a la Comisión Europea y sigue asesorando, porque continúa ese panel, para orientar políticas, para apoyar a países en esa orientación. Hay grupos, el Working Party on Public Health at Senior Level, es un grupo de altos funcionarios de cada ministerio. Estos colaboran con el Consejo. El otro grupo colaboraba con la Comisión, este con el Consejo de la Unión Europea. Hay grupos de distintos niveles que van orientando políticas. Hay herramientas como Health at a Glance, ese informe bianual que hace la OCDE con la Unión Europea a través del observatorio, los propios informes del Observatorio Europeo en Políticas de Salud, muy importantes. Por cierto, en las referencias que le pasaré en el resumen de estas notas, Antonio, citaré, esto es muy importante, ese informe del Observatorio de la Unión, el Observatorio Europeo, que es de la OMS y de la Unión Europea en Políticas de Salud, que tiene precisamente un trabajo específico en todas las formas en que la Unión Europea interviene en salud. Es muy interesante. Y finalmente, gobernanza fiscal, a través del semestre europeo que se puso en marcha para controlar la deuda pública y los déficits nacionales. Y empieza a hacer recomendaciones a los países para controlar el gasto público, y también en sanidad, y también en medicamentos, para controlar el gasto público en medicamentos. Entonces es un procedimiento de control de las políticas fiscales de los países. ¿Cómo influye en concreto en sanidad? En medicamentos, perdón. En medicamentos ya hemos visto las herramientas, pues hay legislación importante que regula cómo se autorizan los medicamentos, regula la Agencia Europea del Medicamento, regula una serie de características de la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos.
Pero también la Unión Europea influye en un elemento clave, más importante, y es el garantizar los monopolios de los medicamentos, las patentes de los medicamentos. La Unión Europea va a ser una defensora de las patentes en medicamentos como forma de financiar la investigación. Digamos, este engaño, esta teoría que la industria vendió a los países, también la Unión Europea la defiende, y sobre todo los grandes países, Alemania, Francia, países nórdicos, pues defienden con unas uñas y dientes el monopolio de los medicamentos en favor de la gran industria del medicamento en Europa. También tiene legislación específica la Unión Europea sobre monopolios, además de las patentes, tiene las exclusividades de comercialización y de datos, que es como un refuerzo, un complemento a esos monopolios. Tiene papel en la financiación de la investigación a través del Horizon Europe, digamos, el instrumento que financia la iniciativa en medicamentos, el IMI, también intervención a través de la sanidad global en las negociaciones que tiene la OMS, en las que tuvo a lo largo de toda la pandemia, lo veremos después, reforzando, como digo, ese monopolio de medicamentos. En la COVID decía que podemos ver un ejemplo de cómo la Unión Europea interviene, ¿no?, en la respuesta a la pandemia de la COVID. Y aquí, como siempre en las crisis, aparece un refuerzo a esas políticas. Por ejemplo, la estrategia de vacunas. Aparece la estrategia de vacunas en la que la Comisión Europea convence a los países para que acepten que se negocie con la industria farmacéutica desde la Comisión, no desde cada país. Al principio era cada país, se agruparon luego 3 o 4 países y al final la Comisión convenció a los 27 para negociar en nombre de los 27. Hizo la negociación con compras anticipadas. Antes de que hubiera vacunas, ya se estaba comprando con candidatas de vacunas que tenían distintas empresas. Por lo tanto, la Comisión Europea financió la investigación, financió el desarrollo de esas vacunas, financió las materias primas, el desarrollo de las plantas donde se iban a fabricar. Con dinero público financiamos la investigación en vacunas, sobre todo la Unión Europea y también Estados Unidos de manera muy similar, con compras anticipadas. Muy importante y positivo, también la Comisión Europea convenció para que la compra fuera conjunta y la distribución equitativa. Quiere decir que conforme se iban fabricando, se iban distribuyendo a cada país en función de la población. Esto fue insólito, fue un avance muy importante porque normalmente cada país iba por libre. Hungría iba por libre, Rumanía iba por libre, Bulgaria iba por libre, España, Francia, Alemania, y hace 4 o 5 años, si planteabas en la Comisión Europea estos temas de hacer compra conjunta y distribución equitativa, te dirían que estabas loco, no, que eso era un disparate. Y sin embargo, a raíz de la pandemia se aceptó y puede sentar ya precedente para que vaya avanzándose en esa línea. ¿Cuál fue la desgracia? Que no se hizo para el ámbito mundial, que nosotros desde la Unión Europea nos blindamos para conseguir vacunas para nosotros. Con compra anticipada compramos 10 dosis por cada habitante, mientras en países de rentas bajas no pudieron tener acceso a medicamentos ni a vacunas y por lo tanto hubo una mortalidad evitable que podemos estimar, según distintos estudios, en hasta 9 millones de personas que fallecieron por no tener el mismo ritmo de vacunación que pudimos tener en nuestro país. A raíz de la pandemia, como digo, se creó la Autoridad Sanitaria de Preparación y Respuesta a Emergencias. Esta es otra de las estructuras, igual que aparecieron la EMA, el ECDC, pues aparece ahora, era como nueva estructura, ahora es una dirección general, aunque probablemente acabará siendo una agencia. Se refuerza la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, se refuerza el ECDC y se hacen propuestas desde el Parlamento para mejorar también estas políticas. Vamos a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La presidencia española, como digo, va a ser para el próximo semestre. En mayo próximo se disolverá el Parlamento Europeo y habrá elecciones en junio para los próximos 5 años. Por tanto, esta presidencia es la que va a determinar qué dosieres, qué
proyectos que están sobre la mesa en el debate de la Unión Europea pueden llegar a buen fin y pueden aprobarse antes de que termine la legislatura. Lo que la presidencia española haga, empujando más o menos los distintos dosieres, va a ser determinante para cómo se puedan terminar o no esos procesos de legislación. En este semestre, la presidencia va a presidir más de 50 grupos de trabajo y grupos de alto nivel en distintas materias de distintas políticas de salud. El ministro de Sanidad español presentó las grandes líneas en una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo el pasado 10 de mayo y pues, nos decía que quería impulsar la Unión Europea de Salud y quería avanzar en estos distintos dosieres. Yo me referiré sobre todo al de medicamentos, al de la política farmacéutica, pero también, pues, como presidencia del Consejo de la Unión Europea, participará y liderará la voz de la Unión Europea en los debates de la OMS sobre el Tratado de Pandemias, que está debatiéndose ahora, o el debate sobre el nuevo Reglamento Sanitario Internacional, que también está debatiéndose ahora, o también en la Asamblea General de la ONU de finales de año, pues el debate sobre cobertura sanitaria universal, sobre tabaco, sobre tuberculosis y también sobre respuesta a pandemias. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la Unión Europea sobre la mesa en materia de política farmacéutica? Los presentó el pasado 26 de abril y son unas propuestas que desde nuestra asociación hemos criticado porque pensamos que son un quiero y no puedo. Se definen los problemas que tiene el acceso a medicamentos y es que los medicamentos tienen precios cada vez más caros. Esto hace que muchos países y muchas personas dentro de los países no puedan acceder a esos medicamentos. En España ya es 1,5 millones de personas que dice en la encuesta del CIS, del barómetro sanitario, que no pueden comprar el medicamento que les han recetado en la sanidad pública, en España, 1,5 millones de personas, no digamos en Bulgaria, en Hungría, en Polonia, los países dentro de la Unión Europea de rentas bajas, donde en primer lugar no se autorizan los medicamentos, no se comercializan porque no hay financiación suficiente, no se incorporan en la financiación pública por el alto precio y un medicamento que puede ser eficaz para el cáncer tarda pues 3, 4 años en ser financiado por ese sistema de salud, con muchas restricciones, con muchas, digamos, limitaciones en las indicaciones, con racionamiento de ese medicamento. El problema de altos precios deriva de los monopolios que conceden los países y la Unión Europea a la industria farmacéutica. El monopolio blinda a esa industria y puede poner el precio tan alto que se le ocurra. Estamos pagando medicamentos para el cáncer a 300.000 euros tratamiento, 400.000 euros, para la hepatitis C, 30.000, 40.000 euros tratamiento. Medicamentos que cuestan 300, 100, 200 euros por tratamiento. Es decir, un precio 100, 1.000 veces por encima del coste de fabricación y del coste de investigación. Este es el problema central. Y este problema, la nueva legislación europea no lo resuelve, porque dice, vamos a reducir un poco el tiempo de monopolio, 2 años, pero luego en disposiciones de excepción dice, bueno, pero si han suministrado a todos los países, le damos 2 años más. Y si hay una indicación nueva, le damos otro año más. Y si hay un nuevo principio activo, le damos medio año más de monopolio. Es decir, lo que le han quitado digamos, como estándar, esa reducción de 2 años de monopolio en la exclusividad de datos, se lo añaden en las excepciones hasta 2 e incluso 4 años más de lo que tenía. Por lo tanto, es un quiero y no puedo. Hay otras medidas que se refieren a transparencia, pero también aquí dice transparencia en la financiación que hayan recibido la industria de los poderes públicos, pero no dice transparencia en costes, transparencia en precios, transparencia en los contratos. Eso sigue siendo confidencial. Hay otra medida que es sobre la licencia obligatoria, importante, que se refiere a la suspensión de las patentes temporalmente por un problema de salud pública, como fue la pandemia, que se pudieran haber suspendido las patentes de los medicamentos y producir genéricos de manera inmediata para poder hacerlo a precio de coste, en lugar de como hicimos. Nosotros hemos comprado en la Unión Europea las vacunas
a 20, en promedio, 20 euros por dosis, cuando el coste de fabricación es medio euro por dosis. Y por tanto hemos hecho un sobregasto enorme que podíamos haber evitado. Pudimos pagarlo porque tenemos rentas altas, pero como digo, en el resto del planeta muchos países, muchas personas no pudieron pagar ese precio abusivo. Si hubiera habido licencia obligatoria o suspensión de las patentes, como pedían los países de rentas bajas, se hubieran podido fabricar genéricos en distintas plantas en todo el planeta a precio de coste. Esto no lo resuelve la legislación europea. Por tanto, es una propuesta que queda a medio camino. Y en cuanto a la negociación del Tratado de Pandemias, lo mismo. La Comisión Europea, en su participación en esos debates, en la OMS, y lo mismo en la Organización Mundial del Comercio, defiende a rajatabla la protección de las patentes, argumentando que es necesario para la investigación. Las patentes se crearon, se generalizaron, se crearon en distintos momentos, pero se generalizan el año 1994 con el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este acuerdo ADPIC es el que generaliza las patentes en medicamentos. Antes de eso, había investigación en medicamentos. Antes de eso, las empresas ganaban dinero pagando la investigación. Ganaban el doble en promedio que la media de las otras empresas industriales. Después de la generación de patentes, ganan no el doble, sino 4, 6, 8 veces más. Esto es lo que ha producido la generación de las patentes. No que haya más investigación, sino que se aumenten mucho las ganancias. La propuesta de la asociación para un acceso justo al medicamento es, por tanto, un cambio de enfoque, un cambio radical de enfoque desde la Unión Europea. Y lo que nos gustaría es que la presidencia española aprovechara esta oportunidad para plantear este debate. Sabemos que no es de un día para otro, sabemos que habría oposición de Alemania, de Francia, de Bélgica, de los grandes países, pero puede haber grietas y puede haber voces que vean que este modelo no es sostenible. El Parlamento Europeo aprobó 2 resoluciones en tiempo de pandemia para que se suspendieran las patentes mientras durara la pandemia de los medicamentos, vacunas y otras tecnologías COVID. Luego ya hay un debate que luego la Comisión no aceptó, que el Consejo de la Unión Europea no aceptó, pero que dentro del Parlamento ya estaba ese debate. Por tanto, el enfoque tendría que ser reducir radicalmente hasta eliminar las patentes y monopolios en medicamentos, patentes y otras exclusividades. En segundo lugar, rechazar la propuesta que ha hecho la Comisión en su propuesta legislativa de vales de exclusividad transferibles para financiar la investigación en antibióticos. Esto es darle un año de monopolio sobre cualquier producto que tenga esa empresa para ganar pues, 1.000, 2.000, 10.000 millones de euros por un gasto que habrá hecho de investigación de 50 o de 100 millones. O sea, es otro absurdo más con la justificación de que incentiva la investigación. Crear la licencia obligatoria europea y hacer que las licencias obligatorias de los países sean eficaces, suspendiendo las exclusividades que tiene la Unión Europea como blindaje. En transparencia, no solo decir qué ayudas has recibido de dinero público, sino decir lo que te cuesta la investigación, lo que te cuestan los distintos desarrollos de fabricación y producción para saber qué es lo que ese producto tendría que tener como coste un precio razonable, un beneficio industrial de un 5%, como el resto de las industrias, y esa información que fuera transparente. Esto hoy es imposible, ¿no? El conocer estos datos lo tenemos que hacer siempre de formas indirectas, a través digamos, de fuentes secundarias, ¿no? Desde luego, todo producto desarrollado con financiación pública tendría que tener licencia abierta, obligación de transferir esa tecnología a cualquier entidad pública como la OMS para poder replicarlo y fabricar genéricos y con precios de coste. Es interesante decir que ayer se publicó las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de la COVID del Parlamento Europeo. También esta, digamos, comisión ha venido trabajando desde la pandemia, y una de esas recomendaciones dice que tendrían que haber
digamos, esos productos resultantes de investigación pública, tendría que tener licencia abierta y tener ese precio accesible. Por lo tanto, como digo, hay ya elementos, sobre todo desde el Parlamento, que apuntan en la dirección que nosotros defendemos. También desde el Parlamento, desde el panel de investigación y ciencia y tecnología, el STOA, hubo una recomendación de crear una infraestructura de medicamentos europeo para desarrollar investigación y desarrollar medicamentos hasta la fase de comercialización, con una financiación que proponen de unos 6.500 millones de euros anuales, mucho menos, es menos de un 10% del sobregasto que hacemos por culpa de los precios abusivos, que es más de 80.000 millones en la Unión Europea. Por lo tanto, con mucho menos podríamos hacer un modelo alternativo de financiación de la investigación en medicamentos para garantizar el acceso a esos productos en toda Europa y en todo el mundo. Por lo tanto, elementos importantes que nosotros defendemos, incluyendo digamos, un horizonte, que sería el deseable, de alcanzar un convenio internacional. En la OMS, esto lo proponía la OMS en 2012, luego lo propuso también la Secretaría General de Naciones Unidas en un informe en 2016, y es un convenio internacional de acceso a medicamentos que suspenda las patentes de medicamentos, el monopolio, como forma de financiar la investigación, que cree un fondo global, como el que hicimos para la COVID, por ejemplo, que cree estructuras de investigación cooperativa y abierta, como la que se hizo, por ejemplo, en la COVID, en el ensayo Solidarity de la OMS, que se pueda hacer licencias abiertas, como hicimos, por ejemplo, en España, con un test para la COVID que se hizo con licencia abierta y se cedió a la CETAP de la OMS, a la COVID Technology Access Pool, el organismo que había creado la OMS, para que le cediéramos la tecnología y pudiera desde ahí difundirla y fabricar genéricos en todo el mundo. Tenemos ejemplo de que se pudo hacer y que pudiera haber, por tanto, fabricación en todo el mundo a precio de coste. Este es el horizonte. Esto requiere que los países y la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, que tiene un papel determinante, cambie el discurso, y por eso el papel de la presidencia de España en este semestre es muy importante y vamos a insistir en lo que podamos para que pueda cambiar ese enfoque. Por mi parte, nada más. Dejaré las notas, Antonio, con los enlaces a las páginas de referencia y a vuestra disposición para seguir comentando. Genial, Fernando. Pues muchísimas gracias.